Muy buenas tardes con todos. Mm, Les saluda Galo Borja, responsable de socios de la Cámara Ecuatoriano-Alemana. Muchas gracias a todas las personas que se han dado cita en esta tarde para poder apreciar este webinar sobre ser un CEO sin morir en el intento. En esta ocasión va a estar dado este webinar por uno de nuestros socios, tanto de la Cámara Ecuatoriano-Alemana como la Cámara Peruano-Alemana. Es Beltan Ross Consulting. Gracias a todos por conectarse, por darse el tiempo de participar en este webinar. Y antes de comenzar, me voy a permitir mencionarles unas recomendaciones que siempre las estamos dando en todos los webinars que realizamos como cámara, para que de cierta forma puedan mejorar su experiencia dentro de este webinar, ¿ok? El primero es identificarse con un nombre y un apellido, más no como un alias, porque así nos podemos identificar de mejor manera en el momento de que haya preguntas a las cuales responder, ¿sí? El micrófono y las cámaras de todos los asistentes, en este caso, se encontrarán desactivados. Solo podrán escucharnos al panelista en este caso y verlo, obviamente. También hay que comprobar que la conexión al internet sea la adecuada para no tener ningún tipo de interrupción. También hay que buscar un lugar cómodo donde no haya mucho ruido para apreciar de mejor manera este webinar. En el tema de las preguntas que se presenten sobre la exposición de esta tarde, yo les invito a realizarlas en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su Zoom, ¿ok? O también la pueden encontrar con las letras Q y Y. Sí, y habrá un espacio al final de este webinar para poder responder a todas las preguntas que se presenten. Mencionado todo esto, voy a dar la más cordial bienvenida, porque ya se encuentra conectado nuestro panelista, el señor Edwin Chávez, quien es el gerente general de Sveltan Ross Consulting. Sin embargo, también vamos a darle la más cordial bienvenida a Jorge Sánchez, que es el gerente de analítica en Sveltan Ross Consulting, ¿ok? Y con esto vamos a comenzar con el webinar y les invito a Jorge y que pueda encender su cámara. Muchísimas gracias, Galo. Un saludo a todos quienes están inscritos en este webinar el día de hoy. Mi nombre es Jorge Sánchez, soy el gerente de analítica en Sveltan Ross y el día de hoy tengo el agrado de presentarles a nuestro CEO, Edwin Chávez Zavala, quien estará a cargo de este webinar. Ser un CEO, en este caso, sin morir en el intento. Respecto del perfil, en este caso, Edwin tiene un máster en Business Administration con un minor en Marketing en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un Master of Science en Electrical Engineering en la Universidad de Donetsk, la ex Unión Soviética. Ha realizado varios cursos de posgrado en el TEC de Monterrey relacionados con Business Strategy, también alta dirección en el PAD y también en el ESE en Santiago de Chile. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en los sectores de oil, gas, eléctrico, minero, industrial, salud y movilidad. Entre 2006 y 2020 estuvo como CEO en el área Pacífico, que corresponde a los países de Ecuador, Chile, Perú y Bolivia. En la actualidad es miembro del directorio del Grupo Empresarial CDEMI y RKA Worldwide Group. También es miembro del directorio de las cámaras industriales alemana, Chile, Perú y Ecuador. Es cofundador de Sveltan Ross Consulting y en la actualidad es CEO y miembro del directorio. También se desempeña como un profesor de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito y también es miembro del Advisory Board. Tiene más de 30 artículos escritos relacionados a estrategia y sin más ni más le dejo en este caso a ustedes a nuestro CEO, Edwin Chávez. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy cordial a todos las personas que se han conectado, que han tenido la bondad de acompañarnos esta tarde para esta charla, a mi criterio, bastante interesante para muchas personas que están comenzando en este camino de llegar a ser un CEO. De todos modos, si tienen algún problema cuando falle la comunicación o el video, tengan la bondad de comunicarme para
inmediatamente arreglarlo. Voy a proceder a compartir la pantalla para iniciar nuestra charla. Quisiera que por favor Galo me confirme si están mirando la presentación. Sí, estamos viendo en este momento. Muchísimas gracias nuevamente. Saludos a todos que se conectaron fuera del Ecuador. Saludos en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en algunos países donde tenemos algunos amigos y algunas personas que de alguna u otra manera a través de las redes estamos en contacto y que ahora han tenido pues la bondad de conectarse en este webinar. Cuando hablamos ser un CEO sin morir en el intento, un tema que se me ocurrió un poco sui generis, es porque justamente cuando uno empieza la carrera gerencial, o por lo menos cuando uno empieza la carrera en una empresa, sea esta una multinacional o sea una empresa personal, si es una multinacional, normalmente la mayoría de las personas que comienzan su trabajo en estas multinacionales comienzan a ver el futuro y dicen, bueno, me encantaría o quisiera llegar a lo máximo que se pueda en crecimiento profesional dentro de las empresas. Y se ponen quizás algunos, de pronto no todos, pero algunos se ponen como una meta ambiciosa llegar a ser un CEO en esa corporación. Entonces empecemos tal vez comentando qué es un CEO. Este es un anglicismo que proviene de la palabra Chief Executive Officer, que básicamente no es otra cosa que en español el gerente general, se lo conoce también como director general. Hay algunas connotaciones como ejecutivo delegado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, principal oficial ejecutivo, en fin. En realidad, el nombre que se le da a esta posición es muy variado. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver cuáles son, obviamente, esas funciones para comenzar que tiene el CEO de una empresa, cuáles son sus habilidades más importantes o skills que debe tener el CEO, pero principalmente me gustaría compartir con ustedes, con aquellos principalmente que están en esa carrera hacia ese objetivo de llegar a ser un CEO, cuál es, llamemos así, mi receta, porque no hay una sola, hay varias. Cada CEO en la actualidad seguramente les puede contar a ustedes cómo llegó a ser o cómo llegó a esa posición, cuál fue el camino que escogió. Y en este caso, la idea de esta charla era compartir justamente mi experiencia, mi camino a esa posición en la cual la he podido desempeñar ya más de 15 años y más de 30 de profesional desde el día que salí de la universidad. Siendo así, me gustaría pues comentarles acerca de cuáles son esas funciones generales, porque no solo son estas, hay varias que tiene el CEO, pero he escogido estas 9 que a mi criterio reflejan la parte medular, la parte más importante de las actividades que debe desempeñar esta posición. Una de las primeras es obviamente determinada la misión y la visión de la empresa. El CEO tiene digamos así, la responsabilidad de velar porque esa visión y esa misión de la empresa se cumpla y sobre todo que la conozcan sus colaboradores, cada miembro de la organización, que la gente sepa hacia dónde vamos en la organización, que la gente sepa para qué estamos aquí, que son las preguntas que uno se hace cuando habla de visión y de misión. Y desde luego, no menos importante aún, el hecho de dar a conocer cuáles son los objetivos que se han fijado en la organización. Otro punto importante que hay que resaltar es, obviamente, diseñar y planificar la estrategia, porque si ya definimos o ya se definen los objetivos de la organización, el CEO tiene que diseñar y planificar el cómo, porque la estrategia es el cómo vamos a llegar nosotros al cumplimiento de esos objetivos. Crear un buen equipo y manejarlo, desde luego que sí. El CEO, siendo el líder, diría, máximo de la empresa, debe tener la capacidad de crear un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo que trabaje junto.
y obviamente debe dirigirlo. La palabra manejarlo de pronto puede dar otra connotación, pero yo diría dirigirlo a la consecución del éxito de los objetivos. Sin lugar a duda, el CEO debe ir construyendo y es el guardián de la cultura corporativa. Definitivamente, sin la cultura corporativa, las organizaciones no van a existir a futuro. Y el CEO, obviamente, debe ir construyendo esa cultura que le identifica a la organización. Cultivar la confianza y obviamente generar la comunicación. El CEO debe ser la persona, debe ser la imagen de la empresa que crea esos círculos de confianza, que genera esos canales de comunicación para que la organización pueda fluir de manera natural dentro de todos los aspectos de la operación y de la vida diaria de esta organización. Desde luego que debe el CEO asegurarse de que los recursos estén ahí para que todas las áreas puedan ejecutar su trabajo. No sirve de nada si tenemos objetivos, si sabemos a dónde vamos, quiénes somos, sin embargo no tenemos los recursos o no contamos con los recursos para desarrollar la operación y alcanzar esos objetivos de la organización. Sin lugar a duda, el tema de cuidar a los clientes es, yo diría, una de las partes medulares. El CEO tiene que estar en contacto permanente con los clientes. De pronto en organizaciones muy grandes, donde hay una cantidad de clientes dependiendo de las divisiones, a veces es imposible que el CEO esté en contacto con todos los clientes, pero debería el CEO estar al menos con los principales clientes o los clientes estratégicos que tiene la organización y que él tiene que de alguna manera supervisarlos, atenderlos o estar pendiente de que esos clientes que hacen el 80-20 seguramente estén muy bien atendidos, que sientan el contacto con la organización. Por eso la presencia del CEO en el día a día con esos clientes, con los CEOs de esas empresas, es muy, pero muy importante. Cuidar la reputación de la empresa, sin duda, porque como vamos a ver más adelante, la imagen del CEO es la imagen de la compañía. Y obviamente un CEO que no cuida su reputación, desde luego esta reputación no cuidada puede afectar a la organización. Es por ello que en esa fusión CEO y marca tiene que haber una reputación intachable, en este caso de parte del CEO y de la empresa como tal. Y como ya lo dije anteriormente cuando hablamos de la visión y de la misión, obviamente tiene que cumplir los objetivos establecidos, porque no sirve de nada un estupendo CEO carismático, bonachón, que obviamente es popular dentro de la organización cuando no cumple los objetivos. Un CEO que no cumple los objetivos tiene los días contados. Me gustaría también comentarles qué competencias directivas debe tener el CEO y lo he puesto aquí en esta etapa COVID porque estas son dentro de las competencias las que más ahora puedo resaltar en esta nueva etapa que estamos viviendo en el mundo. Las cosas han cambiado radicalmente. Nadie se pensaba hace pocos meses atrás que el mundo cambiaría tanto como hoy. Y es por eso que dentro de las habilidades, dentro de las competencias, de los skills que debe tener un CEO, está obviamente el liderazgo fuerte, un liderazgo potente, pero también un liderazgo integrador, motivacional. Es un liderazgo que inspira y que une a los equipos. Definitivamente hoy en día necesitamos tener ese tipo de liderazgos para mantener la cohesión en las organizaciones. Sin lugar a duda, la visión estratégica. La visión estratégica no solamente de mediano y largo plazo, sino que se pueda a corto plazo hacer los cambios que se requieran. Y esa visión estratégica es que el CEO tiene que estar pensando 2 o 3 pasos adelante. Y obviamente esto está muy mezclado con el tema de la innovación. El CEO que no es innovador, obviamente también yo creo que tiene hoy en día los días contados. Flexible, orientado a la gestión de cambio,
Obviamente, si es que no estás dispuesto a aceptar el cambio que viene no solamente de la parte interna organizacional, sino del cambio que el mundo te exige, estás complicado como CEO. Esa es una de las habilidades que tiene que estar fortalecida hoy en día en los CEOs. Con valores y ejemplaridad, nuevamente recalco esto. El tema valórico es muy importante. La imagen del CEO obviamente es una imagen que puede resaltar las virtudes de la organización, como también puede liquidar la imagen y obviamente diría yo, afectar claramente a una organización. Cuando hablamos de resiliencia, cuando hablamos de gestión ante la adversidad, hoy en día el CEO que no es capaz de sobreponerse a un ambiente buca, a un ambiente volátil, un ambiente incierto, complejo y ambiguo, como se da hoy en día, definitivamente no puede tener el éxito que se requiere. La resiliencia y la gestión a la adversidad es fundamental dentro de las cualidades que debe tener un CEO. Ser capaz de aplicar la innovación digital hoy en día es sine qua non. El CEO tiene que estar a la vanguardia en todo lo que es innovación digital. Tener la capacidad de tomar decisiones, porque créanme ustedes, el 90% del tiempo del CEO está tomando decisiones. El CEO que no es capaz de tomar decisiones está complicado. Y no digo que todas esas decisiones son 100% acertadas, nos equivocamos los CEOs, pero la mayoría de decisiones tienen que ser buenas. Eficiente con una orientación a resultados, porque desde luego si no tienes resultados en la organización, obviamente el consejo directivo te va a demandar por qué no estás cumpliendo esos resultados y obviamente tarde o temprano el consejo tomará o el board de directores tomará una decisión que no es muy halagadora para un CEO que no cumple o que no tiene resultados. Colaborador y trabajador en equipo. Definitivamente el CEO no puede trabajar solo. El CEO no puede ser el todólogo, tiene que saber trabajar en equipo y para eso tiene sus gerentes, su equipo alrededor y tiene que confiar, tiene que comunicar, pero a la vez también tiene que tener una gran capacidad de escucha. Muchas veces es preferible, por eso dice, Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. Escuchar mucho, entender y tomar decisiones, integrando al equipo. Fíjense ustedes en la historia de las compañías en los últimos años. Vemos hoy que algunas de las empresas más importantes del planeta se fusionan con la imagen de sus CEOs, porque la mayoría de estas grandes empresas fueron creadas por personas, muchas de ellas en su garage, que a lo largo del tiempo tuvieron tal éxito que hoy son entre las top 10 empresas más importantes del mundo. ¿Y quién no ve esta foto, por ejemplo, de la manzanita y determina claramente que es Apple? Pero Apple está muy fusionada y ligada a su CEO, Steve Jobs, que ya no está con nosotros, pero está el nuevo CEO, Timothy Cook, que obviamente, pues, personas como estas son las que inspiran. No se diga solamente el tema de Apple, tenemos el tema de Amazon, Jeff Bezos. ¿Quién no conoce a Amazon? ¿Quién no ha escuchado o ha oído de Google? Todo el día estamos nosotros en contacto con estas marcas. Sundar Pichai es un hindú de también nacionalidad americana, o el señor Elon Musk con Tesla, que es de origen sudafricano, y otros como el CEO de Starbucks, Kevin Johnson, el de Microsoft, Nadella, y otros que podría nombrar. Lo importante de esta lámina, quiero decirles que hoy el CEO no pertenece solamente a los países desarrollados. Hoy el CEO puede venir de cualquier parte del mundo y tenemos ejemplos varios que hoy en día en las grandes compañías tenemos a gente muy diversa. Obviamente dentro de lo que es las habilidades esenciales de este puesto, las habilidades sociales, el buen relacionamiento que debe tener el CEO, el pensamiento estratégico, ya lo dijimos, una visión global, la inteligencia emocional para entender a las personas, sin lugar a duda el liderazgo fuerte y las habilidades de poder debatir, entre otras, son
la base fundamental para el desempeño de un CEO. ¿Realmente queremos ser un CEO? Muchos de los jóvenes que quizás están en esta charla y que se han planteado ser un CEO, obviamente todavía no tienen claro qué implica ser la figura o ostentar la posición más alta de una organización. No solamente trae ciertos beneficios, tanto económicos como de posición, de éxito quizás para muchos, pero también muchísimas responsabilidades que en un momento dado uno tiene que preguntarse, ¿estoy dispuesto a tomarlas? Y aquí he traído algunas preguntas. Si estás en ese camino para llegar a ser un CEO, pregúntate, ¿estás dispuesto a movilizarte a cualquier parte del mundo que te pida la empresa si es que eso lo requiere? No solamente a los países que te gustan, quizás a los países que no te gustan, es lo que nunca habías pensado, pero es parte de tu carrera de formación. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Quizás estás dispuesto a sacrificar parte de tu tiempo personal por el trabajo, porque no vas a trabajar 8 horas, no vas a trabajar 12, quizás vas a trabajar mucho más. Y quizás parte de ese tiempo que era familiar o era personal, lo vas a tener que ceder a la compañía. Y tu familia va a tener que entender y compartir. ¿Estás dispuesto a trabajar bajo presión extrema en ciertos momentos? ¿Eres capaz de asimilar, tener esa resiliencia? Si alguna de estas respuestas es no, pues esta posición no es para ti. Y hay muchas otras en la organización que te están esperando. Pero definitivamente estás dispuesto a afrontar la soledad del mando que es real y yo la he vivido. Donde estás en la cúspide de la organización y definitivamente tienes que tú tomar las decisiones y muchas veces te encuentras solo. Te encuentras solo porque tu posición te lo impide muchas veces tener amigos en la organización. Un CEO no tiene amigos en la organización porque tiene que tomar decisiones que muchas veces, si tienes esos vínculos de amistad, te causan problemas a la hora de tomar esas decisiones. Quiero también comentarles acá dentro, permítame, en esta lámina de acá, entramos un poquito ya a mi experiencia personal. Cuando yo hablo de las claves que me permitieron desarrollar mi liderazgo y que fueron la base fundamental para llegar a ser un CEO, después de 15 años que he permanecido en este cargo y una vez que salí de una multinacional en varios países, sigo siendo ahora el CEO de mi propia empresa, lo cual es una perspectiva totalmente diferente. Mientras en una multinacional tienes al papá en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, que te da todos los recursos que necesitas. Cuando tienes tu propia empresa, tú tienes que generarlos y tienes que cuidarlos dólar a dólar. Las decisiones que vas a tomar tienes que pensar mucho porque esta vez quizás si te equivocas no vas a tener ese apoyo de la gran multinacional que te puede, digamos, permitir fallar. No te puedes dar el lujo muchas veces cuando estás en una organización muy pequeña de fallar. Y aquí he traído algunas de las claves que yo los llamo las claves para desarrollar tu liderazgo. Y no solamente para ser un CEO, sino para cualquier cosa que tú desees. Esto lo he desarrollado a lo largo de mi vida y lo quiero compartir con ustedes. Lo primero es descubre tu talento. Descubrir el talento para mí yo creo que es uno de los puntos fundamentales. Cada persona, a mi criterio, pienso que nace con un talento. Muchas veces dicen, no todos nacen con talento. Yo creo que sí. El ser humano es talentoso por naturalidad. El tema es si lo puedes descubrir en el transcurso de tu vida. Muchos mueren sin conocer ese talento. Recuerden ustedes Luciano Pavarotti, Messi, Susan Boyle, Mozart, Beethoven, Pablo Picasso y cualquiera de los que famosos en diferentes áreas que podamos nombrar, muchos de ellos comenzaron y descubrieron su talento a temprana edad. Así, Luciano Pavarotti a los 9 años ya tenía las dotes de tenor. Messi a los 13 era un gran futbolista, tenía una perspectiva inmensa. Sin embargo, Susan Boyle lo descubrió su talento a los 47, lo que quiere decir que no necesariamente lo vas a descubrir muy tempranito. Puedes descubrirlo incluso a una edad avanzada. Lo importante es que lo descubras. Y una vez descubierto, comienza a desarrollar ese talento. Es muy importante. La segunda clave que voy a compartir contigo el día de hoy es estudia y prepárate toda la vida. ¿Qué quiere decir toda la vida? Hasta el día que te mueras, hasta el día que cierres los ojos, debes estudiar y prepararte. A lo largo de mi vida, desde que me gradué de la universidad,
entendí que no era el final de mi preparación, era apenas el comienzo. Y así lo he hecho a lo largo de estos 30 años de profesional. Hasta hace poco, el año pasado, terminé mi programa de directores, que hoy lo ejerzo y estoy con algunas empresas como director, un paso más arriba del CEO, pero nunca termino. Cada 3, 4 años hago un estudio formal y todos los años estoy capacitándome, sea en un curso, en un posgrado, en lo que sea. Es importante conocer. El conocimiento es clave del éxito. Nunca dejes de estudiar y prepárate constantemente. Como tercera clave que quiero compartir con ustedes es, si ya estás estudiando, si estás capacitándote, no lo dejes solamente en el papel o en la cabeza. Tienes que moverte, tienes que practicar permanentemente y desarrollar esas destrezas. No sirve de nada tu preparación si no lo practicas. Se dice que 21 días bastan para implementar un hábito en la persona. Serán suficientes para reprogramar tu cerebro. Y hazlo, practica. Si estás estudiando algo, practícalo. Si estás estudiando programación, practica y practica. Si eres una persona que tomaste un curso de diseño, practícalo. Toma contratos, diseña lo que se te vino en tu cabeza, ponlo no solamente en el papel, sino plásmalo en algo real. La práctica hace que nosotros seamos o logremos un nivel de destreza necesario para el éxito en cualquier cosa que tú decidas enfrentar. La determinación y voluntad son los que cuentan aquí. Ya el tiempo hará lo suyo, haciendo que tu cuerpo y mente se acostumbren al nuevo reto. Eso es tan fácil como todos los días practicarlo y en poco tiempo vas a ver que ya estarás en ese nivel y querrás más y querrás seguir creciendo más. Pues una vez que, recopilando acá, una vez que descubriste tu pasión, una vez que te estás preparando constantemente, no dejas de prepararte y lo estás practicando, te estás haciendo, logrando ciertas destrezas, es importante que lo que hagas en tu vida lo hagas con pasión. Uno dice, pero ¿qué es hacer las cosas con pasión? Hacer las cosas con pasión es hacer las cosas con amor. No hay nada más fuerte en la vida cuando tú haces las cosas con amor. Cuando te gusta, te encanta, te fascina. Cuando el tiempo pasa volando porque lo que estás haciendo realmente lo disfrutas al máximo. Haz las cosas con pasión. Cuando las cosas no se hacen con pasión, realmente las sensaciones de obligación, el tiempo pasa lento, no lo disfrutas, sientes como que fuera una obligación. Las cosas hay que hacerlas con pasión y pasión es amor. ¿Qué es hacer las cosas con pasión? Con amor, como lo dije. ¿Cómo sé que estoy poniendo pasión en las cosas cuando hago? Cuando el tiempo se te pasa así, como el agua en las manos. ¿Cuántos de ustedes son buenos en lo que hacen? Quisiera hacerles esta pregunta. Que alcen la mano los que están digitalmente. ¿Cuántos de ustedes creen que son buenos en lo que hacen? ¿La mitad? ¿La mayoría? ¿Casi todos? Pues fíjense, les tengo una buena y una mala noticia. Qué bueno que sean buenos en lo que hacen, pero la mala noticia es que eso no es suficiente. Uno no solamente necesita ser bueno en lo que hace, uno tiene que ser el mejor en lo que hace. ¿Cuántos de ustedes son los mejores en lo que hacen? Los mejores quiere decir que hay muy poquitas personas en su ambiente, en su círculo, que son mejores que ustedes, o quizás ninguno. Y a eso es lo que tenemos que extremarnos. Ser los mejores. No nos contentemos con ser mejores. No nos contentemos con ser buenos, perdón. Contentémonos cuando seamos los mejores en todas las actividades que nosotros hacemos. Definitivamente, cuando hablamos de esto, de ser los mejores, he traído, a veces es un poco, diría yo, un poco simpático, diría yo, cuando nos ponemos a poner fórmulas. Sin embargo, he querido resumir esta pequeña fórmula que me ha dado a mí, al menos en lo personal, mucho resultado. ¿Qué es ser el mejor? ¿Cómo logro ser el mejor? Obviamente es la potencialización y la multiplicación entre el conocimiento con la oportunidad. Y eso elevado a la actitud.
¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Desde luego, tú tienes, para que tú puedas tener un éxito y ser el mejor en lo que haces, tienes que conocerlo. Tienes que tener un grado, un nivel de conocimiento muy bueno para que tú puedas llegar a ser el mejor. Sin conocimiento, esto no llegas a ningún lado. Y desde luego, si tienes el conocimiento y tienes la oportunidad, bingo, porque se cruzan estas dos, digamos, líneas, y en ese punto, el conocimiento y la oportunidad, hoy muchos les llaman qué buena suerte que tuve. No, la suerte, si quieres verla, no es del azar. La suerte es producto del conocimiento y la oportunidad. Vamos a poner un ejemplo. Tengo la oportunidad de ser gerente general, pero no tengo el conocimiento. Se van a dar cuenta muy pronto y no voy a ser el gerente general. Porque por más que se me presentó la oportunidad, no tengo el conocimiento. O al revés, pongamos que tengo el conocimiento para ser el gerente general, pero no existe la oportunidad, porque tengo un gerente encima, de pronto está a pocos años, o posiblemente hay una lista de espera para esa posición, pero obviamente tengo el conocimiento, pero no se me da la oportunidad. Y si se cruzan estos dos factores, pues bingo, qué buena suerte. Tengo el conocimiento y la oportunidad y hay mucha probabilidad de ser el mejor. Pero si a esto le elevas a tu actitud, le pones actitud, estoy seguro que serás el mejor en lo que tú haces. Ser el mejor, ahí tienen ustedes unos ejemplos de estos personajes maravillosos en cada uno en su campo, que cambiaron el mundo o de alguna manera influenciaron el mundo, no porque eran buenos, porque eran los mejores, porque eran extraordinarios, daban un extra a lo ordinario. Y yo creo que esa es otra de las bases del éxito en todo lo que tú hagas. No te contentes con ser bueno, sé extraordinario, da esa milla extra. Recapitulando, si es que realmente pues eres una persona que descubriste tu talento, eres una persona que te capacitas, que trabajas día a día, que te formas día a día, eres una persona que además practicas lo que haces. Si eres una persona que adicionalmente de eso lo haces con pasión, si eres una persona que no solamente tratas que ser bueno en algo, la mediocridad, sino ser excelente en lo que haces, pues todo eso te va a llevar a un desgaste emocional y un desgaste físico. Y es muy importante que tú cuides tu salud. Cuides tu salud a través del ejercicio, a través de alimentarse bien, de viajar, de relajarte, de alejarte de las personas negativas. ¿Cuán importante me sirvió a mí en mi vida como CEO este tema? Porque a veces uno se dedica al trabajo tantas horas, el estrés te embarga, al menos en organizaciones donde tienes alta responsabilidad, y te descuidas de esta parte. Cuando menos te das cuenta, los problemas de salud aparecen de pronto no de manera inmediata, pero sí a largo plazo. Uno de los temas que le debo a mi trabajo de gerencia general de CEO es justamente el tema de la hipertensión arterial. Es típica enfermedad de los gerentes generales, y más aún cuando no te cuidas. Entonces es importante aprender a cuidar tu salud, aprender a meditar, a conocerte a ti mismo, a dedicarte el tiempo para mimarte, hacer algo que te guste, bajar esos niveles de estrés y pensar que el cuerpo no está hecho de hierro, algún momento se quiebra. Tienes que cuidar tu salud si quieres llegar a ser un CEO exitoso o cualquier persona exitosa, especialmente en actividades que te demandan muchísimo esfuerzo físico y emocional. Mente sana, cuerpo sano, dice el refrán. Pues este es otro de los temas importantes que te puedo transmitir o les puedo transmitir si tú quieres llegar bien alto, sea en tu organización o en la vida misma. El tema valórico. Cuando hablamos de valores, hablamos de la confianza, hablamos de la ética, del perdón, la amistad, lealtad, libertad, solidaridad y, en fin, una lista interminable de valores que existen en el mundo. A mí me gusta llamarlos como el código de barras personal. Cuando hablo del código de barras personal, hablo de que cada persona nace con una escala valórica. No todos tenemos el mismo
o la misma escala valórica. Si yo preguntaría en todas las personas que están hoy con nosotros, pónganme en 5 valores que ustedes creen que son los principales o que les caracteriza a ustedes o que los prefieren o que se sienten identificados, yo diría que hay una gran probabilidad de que si entre 5 personas pido esto, cada una ponga un orden diferente y además unos valores diferentes. Quizás algunos coincidan, algunos no. Y a eso le llamo yo ese código de barras que llega a cada uno a este mundo, y esos son los valores inculcados por tu familia, por tus padres, por el medio donde te encuentras. Pues entonces, ser fieles a estos valores que denotan principalmente hoy en día la honestidad. La honestidad quiere decir no hagas daño ni a ti mismo ni a otros. No tomes lo que no es tuyo. Sé ético en las cosas que haces. Nos podemos equivocar, sí, somos seres humanos, no somos infalibles, pero no hacer daño a las personas, yo creo que eso es importante. No tomar lo que no es tuyo. Alguna vez en una charla de un MBA hice una pregunta en una clase de compliance y ética y preguntaba yo, dígame, ¿qué es más penoso? ¿Qué es más fuerte, digamos, en tema de falta? ¿El robarse $1 millón o robarse un lápiz de tu organización, llevarse a tu casa? Pues créanme ustedes que había personas que dicen el $1 millón es más terrible. Pues no, es lo mismo. Es el mismo valor, ser deshonesto, llevarte $1 millón o llevarte un lápiz. Realmente yo creo que el tema de los valores es fundamental y más aún en una sociedad que vivimos ahora muy complicada. A nivel mundial y a nivel latinoamericano, los temas de honestidad, de corrupción, fundamentalmente, son temas que están en el día a día incrustados en nuestra sociedad. Por lo tanto, el tema valórico es fundamental para lograr el éxito. Te pregunto, ¿cuál es tu canasta de valores? Haz este ejercicio y establécelo y pregúntale a tus colaboradores, pregúntale a tus hermanos y a ver si coinciden en esta escala valórica. Y he puesto aquí, y no porque sea la menos importante o al último, en realidad estos puntos de liderazgo que he colocado aquí no tienen un orden de prelación exacto. Para unos podría ser primero la familia, desde luego que sí. Y aquí he puesto familia y amigos, porque definitivamente hoy nos hemos dado cuenta en esta situación de pandemia quiénes son nuestros amigos y quién es nuestra familia. La familia, por lo menos la familia corta, llámese tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, esa familia es la más importante hoy en día y que te dará fuerza y será la que te tenderá una mano en el momento que lo necesites. Y de los que llamábamos amigos, quizás de los 20 o 30 que decíamos tener amigos, posiblemente hoy te has dado cuenta que amigos hay muy pocos, contados con los dedos de la mano. Pero a esos protégelos, a esos cuídalos, a esos llévalos contigo toda la vida. No serás siempre joven, algún momento estarás viejo y necesitarás de esos amigos y ellos necesitarán de ti, de tu familia. Y si no tienes familia corta, esposa, esposo, hijos, por lo menos tu familia, digamos, cercana, que es la que tienes hoy, tus hermanos, tus padres, disfrútalos, protégelos. Y ellos son la parte fundamental. Quiero decirles que como CEO, muchas veces cometemos nosotros el error de entregar todo a las empresas, entregar nuestro tiempo pero infinito. Y si bien decimos que les damos tiempo de calidad a la familia y no cantidad, pero aún así no es suficiente. Y nos damos cuenta muy tarde cuando nuestros hijos han crecido en ese trajinar de expatriado, donde los hijos crecen en un país, en la escuela, crecen en otro país, en el colegio, terminan yéndose a la universidad y finalmente no son ni de aquí ni de allá. Quizás esos son uno de los costos que tienes que pagar al ser un CEO y más aún un CEO internacional, que tienes que viajar con tu familia por todo lado. Pero la que está siempre al lado tuyo finalmente es tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y ellos son los que, sin lugar a duda, en situaciones normales, diría yo, van a estar contigo siempre. Cuida a tu familia, cuida a esos pocos amigos. Y estos son, en definitiva, los elementos de liderazgo que a lo largo de mi vida de CEO y mi vida profesional los he logrado desarrollar y los he aplicado.
porque realmente no solo los he aplicado, los sigo aplicando. Y me han dado cierto éxito. Esto me permitió éxito en términos de haber llegado a mi objetivo. Porque desde el día 1, cuando yo ingresé a una organización, a una multinacional, sabía que iba a ser el gerente general. Me puse esa meta, pero me di cuenta en el camino que tenía que prepararme. Y eso me llevó a prepararme toda la vida. Me di cuenta de las habilidades que tenía. Me di cuenta de los talentos que tenía y los puse en marcha. Me di cuenta que había que practicar, no solo hablarlos, ejercerlos. Me di cuenta que había que hacer las cosas con pasión, con amor, porque de lo contrario no habían resultados. Me di cuenta que la familia era lo parte importante y los pocos amigos que uno tiene, que son el grupo que te ayuda, te da la fortaleza y te permite crecer y seguir adelante. Me di cuenta que una vez tenido esos talentos, esa preparación, esa práctica, todo lo que hemos hablado el día de hoy, sin lugar a duda, te va a esperar el éxito. Y aquellos jóvenes que están en ese camino a ser un CEO, no solo pregúntense si están dispuestos a dar todo lo que exige esa posición, sino pregúntense si acaso ese es lo que ustedes realmente desean ser. No se dejen obnubilar solamente por la posición, por el dinero, por las relaciones. Las relaciones duran muy poco. Como CEO, a lo largo de estos 15 años he conocido mucha gente alrededor de los países donde estaba. Siempre me han rendido pleitesía por ser el gerente general de la multinacional o el CEO. Cuando dejas de ser el gerente general de la multinacional TAD, muy pocos posiblemente te dan el mismo trato y tienes que volverte a ganar en otra empresa o con tu propia empresa. Pero lo que siempre queda es si eres una buena persona, si eres un buen profesional, si eres una persona coherente, respetuosa, con errores, desde luego, todos los tenemos. Entonces yo creo que en definitiva hay que ponerse a pensar mucho qué es lo que realmente uno quiere y una vez que determina, al menos a mí me dio resultado estos 8 elementos fundamentales, que los repito nuevamente. Tienes que buscar tu talento, tienes que capacitarte, prepararte toda la vida, tienes que practicarlo, tienes que hacer las cosas con pasión, tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar a tu familia, en fin, todos estos elementos creo que tal vez son uno de los más importantes. Y quiero ir terminando con algo que he escrito acá, algo que lo he vivido y no puede ser de otra manera en una charla como estas, no dejar una vivencia de uno. Porque esto no se aprende en la universidad, esto se aprende en el día a día, en el cúmulo de los años. Y como alguien decía alguna vez conversando con otros CEOs que fueron mentores míos, decía, esto es oro en polvo lo que te voy a dar. Y hoy esto es oro en polvo que les voy a dar, porque lo he vivido. ¿Qué te recomiendo? A ti, joven, que estás en este camino, o incluso a ti, que apenas has asumido esta posición y te queda un camino muy largo por recorrer. Tienes que desarrollar un networking si estás en una posición como CEO o si incluso vas en camino a una posición como estas, desarrollar tu networking tanto local, regional o mundial. ¿Por qué te digo esto? Si te enfocas solamente en tu networking de la organización y no en la región a la que pertenece tu compañía o quizás mundial, en un momento dado en los años te va a pasar factura. Tienen que conocerte en la casa matriz, tienen que conocerte en la casa matriz regional y no solamente en la compañía local. Es importante desarrollar tu networking. Punto 1. Punto 2. El CEO es un role model de la empresa. Nunca te olvides de ello. Todos los ojos te están mirando. No es que yo soy el CEO y voy a hacer lo que yo quiera o me voy a tirar una canita al aire. No, el CEO es el role model de la empresa. No te puedes olvidar. Cualquier desliz, cualquier problema puede ser afectado, no solamente a tu reputación, sino principalmente de la organización. Si estás dispuesto a asumir eso, pues adelante, tienes que pensarlo bien. Si quieres crecer en la organización, debes estar dispuesto a movilizarte. Ya eso lo hemos hablado. A lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de estar en Chile, Perú, Bolivia, en Ecuador, desde luego.
viajar a Europa, a la casa matriz, y trabajar en estos otros países que les comentaba. La primera vez que me trasladaron a Chile, por ejemplo, obviamente sentí temor el dejar mi comodidad de mi país y el llegar a un nuevo país que no lo conocía y donde tuve que enfrentar algunas situaciones importantes que me hicieron madurar y me hicieron crecer, no solamente como persona, sino como gerente general, donde fui quizás a sociedades donde no veían de buen modo el que países menos desarrollados, entre comillas, si somos, en otras palabras, latinoamericanos, casi tenemos el mismo nivel de desarrollo, pero hay sus diferencias. Sin embargo, habían estas, llamemos así, elementos de prejuicios que tocaba enfrentar ¿con qué? Con conocimiento, con experiencia, con liderazgo. Y esos son temas a los que te vas a enfrentar. Así que tienes que estar dispuesto a movilizarte donde sea y a aprender de esa interculturalidad. Debes ser consciente de que un CEO está prácticamente disponible 24/7. Eso de que no, que yo me desconecto, solo estoy las 12 horas, 16, no. El CEO es CEO 24 horas. Estás atento a cualquier problema, a cualquier situación. Yo creo que es uno de los elementos que tienes que tener claro. Cuando te metes a ser el gerente general de una compañía o el CEO de una compañía, tú estás 24/7. Tienes que ser una persona intercultural, tolerante y tener capacidad de integrarte con facilidad donde vayas. Dice el dicho, donde fueras, haz lo que vieres. Y es real. No puedes ir tú a otro país a imponer tu cultura, a imponer tus costumbres. Tienes que tomar las costumbres de ese país, mimetizarte inmediatamente. Eso es algo que te aconsejo si quieres que te vaya bien en estos periplos de ser un CEO, incluso, digamos, internacional. Localmente, incluso igual. Si tú en el Ecuador, hablando de nuestro país, vas de Quito hacia Guayaquil y te trasladas a una oficina en Guayaquil, pues tienes que aprender de la cultura costeña, de la cultura guayaca. Y lo mismo pasa en Lima si vas a Arequipa y de Arequipa a Lima, o si estás en Santiago y vas a La Serena o vas a donde sea. Tienes que adaptarte a la cultura local. Debes aprender y hablar varios idiomas, definitivamente el inglés. Pero hoy en día eso ni siquiera basta. Al menos dicen que deberías hablar 3 idiomas, además del tuyo. Y hoy en día los millennials, los centennials y los que vienen atrás, pues están en esa dirección. Y qué bueno porque años atrás el inglés ni siquiera se lo hablaba bien en niveles de cargos altos de dirección. Hoy en día es definitivamente sine qua non. Sin idiomas, sin el inglés al menos, que es el idioma oficial de muchas compañías multinacionales, muy pocas probabilidades de que llegues a esa posición. Nadie es indispensable, solo necesario. Desde el primer día prepara a tu sucesor y cuando esté listo tu sucesor, búscate otra posición. Ojalá que sea mejor, pero es preferible que tú prepares a tu sucesor a que te lo impongan a tu sucesor. Así que nadie es indispensable, solo somos necesarios en las organizaciones. Tenlo presente. 8. La competencia es dura y tus gerentes de división querrán tu puesto, por lo que mantén siempre una ventaja competitiva, si no, tarde o temprano, y más temprano que tarde, tendrás 2 o 3 competidores que si lo hacen mejor y a mitad de precio de lo que tú cuestas, pues serán los últimos días como CEO. Si ya no te apasiona tu trabajo, por Dios, es el momento de ir. Tenía un profesor que me decía, oye, si no te gusta lo que haces, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Molestando la vida de las personas. Lo mismo te digo, si no te apasiona lo que haces, ¿qué estás haciendo ahí? Primero estás sufriendo tú y estás dañando al resto. Por lo tanto, si vas a hacerlo, haz las cosas con pasión, disfrútalo. Si no, tienes que irte, busca algo que te apasione. Nunca pierdas la compostura. Un CEO es, ante todo, un caballero o una dama, porque no nos olvidemos que el CEO no solo se refleja o se refiere a los hombres. Hoy en día el mundo está lleno de damas CEO y muy buenas profesionales. Así que nunca pierdas la compostura. El CEO, ante todo, es un caballero y es una dama.
Tu éxito despertará envidias propias del ser humano. No dejes que éstas te abrumen. Y siempre pon los pies en la tierra. Ten cuidado porque posiciones de éxito siempre tendrás gente que te envidia y que trata de ponerte la piedrita, como quien dice. Para un CEO, la satisfacción de un cliente es lo más importante. El reconocimiento de un cliente es el alimento fundamental para un CEO. Pero nunca, eso sí, a costa del deterioro de los KPIs de tu empresa. Porque tendrás los días contados. Por favorecer a tu cliente en desmedro de la organización, tienes que buscar un equilibrio. La satisfacción del cliente, pero desde luego, ¿para qué te pusieron ahí? Finalmente es un negocio. Tienes que ganar dinero, tienes que dar resultados. No solo tengas buena relación con tu jefe, esto es muy importante, sino también ten una buena relación con el jefe de tu jefe, porque el día que tu jefe se vaya, quien te conoce también de lo que tú haces es el jefe de tu jefe. No cometas el error de solo enfrascarte en la relación con tu jefe, porque el día que él se vaya, nadie te conocerá en el escalafón de la organización. Y con esto voy terminando. Puedes ser el CEO más simpático y más popular de tu organización, pero si no vendes, tus días están contados. No te olvides, tienes que dar resultados, tienes que vender. La organización necesita crecer y ganar dinero, porque con eso viene todo lo demás. Que no te tiemble la mano a la hora de sancionar la corrupción. Este es un tema muy importante. Hoy en día, en muchas organizaciones multinacionales se han creado departamentos de compliance, que son los que cuidan, los guardianes de la transparencia. Pero yo creo que el CEO es el primero el que tiene que llevar la bandera de la transparencia. Y no te tiemble la mano el momento que detectes un acto de corrupción o de poca ética en tu organización, de tomar las decisiones que tienes que tomar. Y es por eso que a veces la soledad del mando es importante, porque cuando uno tiene que cortar, como dice, cabezas en la organización, a gente corrupta, a gente poco ética, tendrás que hacerlo sin mirar si son conocidos, amigos. Son decisiones que no son negociables en la organización, la transparencia y la ética. Y con esto quiero terminar y decirles que he compartido con ustedes estas 8 claves para desarrollar tu liderazgo. He compartido con ustedes estos consejos que han sido recopilados a lo largo de los años y que hoy en día pues me han permitido en esta etapa de mi vida con mi propia organización ponerlos en práctica y seguir creciendo. Pero sobre todo ser feliz, sobre todo hacer lo que me gusta y lo que me apasiona, enseñar, dirigir y compartir y educar. Y esta charla ha tenido ese objetivo, compartir con aquellos que vienen atrás, con aquellos que tienen ese sueño de ser un CEO, y no solamente un sueño de una organización, de un CEO pequeño en su país, sino nosotros podemos crecer y podemos llegar tan alto como te has puesto en tu mente. Solamente los límites de tu mente te pueden evitar que llegues hasta el infinito. Así que con eso quiero dar paso a las preguntas. Si es que hay preguntas, con muchísimo gusto voy a responder. No sé si Galo me puede ayudar con las preguntas que... Claro que sí, hay varias preguntas. Muchas gracias, señor Chávez, por esta excelente ponencia, por estos, también llamarlos tips que se puede considerar a todas las personas que están buscando ese camino o que estamos buscando ese camino en la juventud o en el transcurso de nuestro día a día en estas profesiones. Hay varias preguntas, sin embargo, también veo preguntas en el chat, pero yo les invito a que hagan estas preguntas en el botón de preguntas y respuestas para poderlas ir contestando, la mayoría, las que podamos en este tiempo que nos queda, ¿ok? Y vamos comenzando las preguntas desde la parte de acá arriba. De Stephanie Romo nos dice, buenas tardes, ¿cómo es posible hacer un balance equitativo entre el trabajo como CEO y la familia? Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por esa pregunta. Muy difícil, porque te digo, en mi experiencia personal, inicialmente yo trabajaba mínimo 12 horas diarias.
y estaba conectado todo el tiempo en mi cabeza con la organización. Y el tiempo que le quitaba a mi familia, obviamente en cantidad, como dije antes, lo trataba de suplir en calidad los fines de semana. ¿Y eso qué quiere decir en calidad? Nos íbamos al mejor restaurante que podía, nos íbamos al mejor sitio que podía, nos íbamos a la playa, al mejor hotel un par de días, pero el resto de semana volvía a lo mismo. Entonces yo creo que hoy en día la pandemia al menos nos ha demostrado que no existe organización perfecta. Y gracias a Dios se ha podido hoy realizar el trabajo desde casa. Eso nos ha permitido compartir más con la familia y nos ha permitido entender que la parte fundamental del ser humano es eso, la familia. Entonces yo creo que debes de llegar a un equilibrio que es dependiendo de cada persona, que te permita sentirte tranquilo y que también de parte de tu familia se encuentren ellos en una posición que están recibiendo lo que ellos necesitan, la compañía, el amor, la atención, no solamente económica, sino la personal, dar mucho tiempo de calidad. Y eso es un tema que cada persona lo tiene que definir, cuál es ese punto de equilibrio entre el trabajo y lo que es la familia. Pero no lo duden, la familia siempre es más importante que el trabajo. Ok, listo. Vamos con la siguiente pregunta. Yo les voy a leer eh, normal como lo han escrito. Entonces, estaba por aquí. Dice, ¿qué papel juegan los celos laborales en la empresa para un CEO? Esto es, conocimiento que muchos jefes son muy celosos de su posición y temen ser desplazados, por lo que toman actitudes contrapuestas a las habilidades y actitudes que debe tener un buen jefe o un CEO. A ver, definitivamente pienso yo que a lo largo de la vida un CEO se da cuenta de las cualidades que tienen sus jefes de división. Y además hoy en día, gracias a Dios, existen eh, muchísimos mecanismos y muchísimos elementos que permiten evaluar la gestión de un jefe. No solamente desde el punto de vista de CEO, yo puedo evaluar a mis jefes de división, como yo creo, sino que yo también pido feedback de los colaboradores. Y hoy en día los colaboradores tienen una voz importante y son los que pueden opinar resaltando las cualidades y también los defectos de sus jefes. Y en las organizaciones, al menos en las que yo he estado, todos tenemos una evaluación al menos anual y en esa evaluación se trata de ser lo más objetiva con opiniones, no solamente de sus jefes, de sus pares y también de sus subalternos, de tal manera de tener una evaluación 360 que nos permita realmente más objetivamente ver qué es lo que se destaca, pero que también está faltando en las cualidades de esos jefes. Yo creo que es importante el conversar también con tu jefe cuando veas que algo no está bien, cuando creas que algo se está haciendo no de la manera ética y transparente. Y yo creo que esos canales de confianza que se deben abrir deben ser utilizados para comunicar cómo tú lo ves y también cómo tu jefe te ve. No se olviden finalmente que están para trabajar, no para ser amigos. Y realmente si tu jefe te da un feedback objetivo, tienes que tomarlo de la buena manera, no es nada personal. Y viceversa, si un colaborador te da un feedback, entendemos que debe ser tomado objetivamente y nada personal. Finalmente, somos dos trabajadores de la empresa. Listo. Vamos con la siguiente pregunta de Fair Cavalcante. Dice, dentro de las organizaciones existen muchos puestos de trabajo. ¿Cuál es el puesto que hay que tener en mente para llegar antes de transformarse en un CEO? ¿Y cuáles son las especialidades del futuro a mediano y largo plazo según su criterio y visión en las organizaciones? Muy buena pregunta, gracias, Fajir. En realidad, en primer lugar, me olvidé tal vez resaltar el tema de la preparación. ¿Cuál es el camino en la formación? Me refiero más cercano a llegar a un CEO. A ver, la mayoría de CEOs, si ustedes lo miran, todos tienen diferente background. Muchos son administradores de empresas, pero muchos también tienen formación técnica. A mi criterio, yo soy ingeniero eléctrico antes que nada y después fui MBA, administrador de empresas.
y hoy me he convertido más en un administrador de empresas, pero con un fuerte conocimiento o con unas fuertes bases en la parte técnica. Es mucho más fácil para un técnico llegar a ser administrador de empresas que a un administrador de empresas llegar a ser técnico. Sin embargo, no quiero decir con esto que un CEO tiene que ser un técnico. Muchos no lo son. Entonces, ¿qué se tiene que tener fundamentalmente para llegar a ser un CEO? Yo creo que es liderazgo. Aquí está la diferencia. No importa la formación, eso sí, sólida que debes tener, pero debes ser un líder verdadero. Tienes que desarrollar tus skills de liderazgo. Y si tú lo logras en una organización, se van a dar cuenta fácilmente que no solamente tienes la formación, acuérdense cuando hablábamos del tema de la fórmula, si tienes la formación, o sea, la capacidad, la capacitación, y te dan la oportunidad, con tu actitud, bingo, vas a llegar a ser un CEO. Y por otro lado, creo que otra parte de tu pregunta me pareció que era nada más de cuál es el camino, de las nuevas especialidades del futuro. Miren, hoy en día el CEO que no conoce de las nuevas tecnologías está destinado a desaparecer. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la digitalización, a la industria 2.0, a las nuevas tecnologías como el IoT, bueno, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el tema de la realidad aumentada, de la realidad virtual, del Big Data, y de otras tecnologías que se están volviendo el día a día en nuestras organizaciones. Tienes que capacitarte en ese campo porque los que están atrás, los jóvenes me refiero gente de 20 años para arriba, 20 a 30 años, están en eso y lo están dominando. Y los que vienen atrás mucho más, nacen con eso. Por lo tanto, si tú no te capacitas, tú viejo CEO que me estás escuchando, o tú joven CEO que aún no has incursionado en esas tecnologías, si no lo haces, estás condenado a desaparecer. Ok, listo. Vamos con la siguiente pregunta de Socorro Vázquez, que nos dice, los desafíos de una CEO son más cruciales que los de un CEO varón. ¿Cómo es el tema de género a nivel de CEOs? Muy buena pregunta. Yo creo que todavía hay un camino largo por recorrer porque si ustedes ven la lista de los CEOs mundiales, pocas, si bien hay algunas CEOs mundiales, me refiero a nivel de las top 10 compañías del mundo, todavía falta un camino largo por recorrer. Se ha dado pasos importantísimos en las empresas. En la empresa que yo trabajaba, multinacional alemana, una empresa que daba mucha importancia al tema el tema de diversidad, dando oportunidades a las mujeres para ocupar cargos importantes en la organización. Yo creo que las damas incluso a veces tenemos la percepción de que por este machismo y por esta historia que hemos vivido de ocupar las posiciones importantes solamente hombres, yo diría, hoy en día eso está cambiando muchísimo. La mujer tiene la misma oportunidad, la misma capacidad. Debo reconocer que tienen otras cualidades que nosotros los varones no tenemos y que son muy buenas cualidades para ocupar estos cargos. Así que yo creo que eso está cambiando mucho. Más bien les invito, les incentivo a las chicas que opten por ese camino, que lleguen a ser las líderes número 1 de las organizaciones. Capacítense, ahí tienen las 8 claves, eso sirve para cualquier persona y la parte fundamental es liderazgo, conocimiento, aprovecha tus oportunidades, tómalos, no tengas miedo. El peor miedo es, me puedo equivocar y si fallo, no importa, si fallos hay dos alternativas. Si fallas, no te van a dar el puesto, pero tienes una nueva oportunidad quizás y ya tienes el aprendizaje de lo no alcanzado. Y si tienes éxito, bingo, maravilloso, ascendiste un escalón más. Así que les invito a las chicas a dar todo de sí para que alcancen esas posiciones que estoy seguro lo lograrán. Claro que sí. Muchas gracias, señor Chávez. Vamos con la siguiente pregunta de Luisa Rodríguez, que nos dice, ¿cuán importante es la evaluación de un CEO para sus colaboradores y cómo llevarla a cabo de manera eficaz? Bueno, en el caso mío personal, yo realizaba mi evaluación anualmente a mis colaboradores. Teníamos una metodología en la cual yo evaluaba
Primero, sus objetivos alcanzados y también otros elementos que se evaluaban dentro de un formato que establecía la organización. Y como eso puede llevar un toque subjetivo, luego se llevaba esta calificación a una junta de CEOs a nivel regional, donde otros CEOs podían evaluar, opinar y evitar ese sesgo que podría darse en un momento dado. Entonces yo creo que esa es la manera correcta de evaluar, es decir, siempre va a haber un componente subjetivo, pero hay que tratar de que esa evaluación sea lo más objetiva posible y ahí la participación de otras personas que pueden ver desde otra óptica, desde otro punto de vista menos sesgado, es bien importante. Ok, vamos con la siguiente pregunta de David Carvajal, que nos dice, ¿qué importancia tiene el conocimiento financiero para la posición de un CEO? ¿Cree conveniente llevar una maestría de finanzas? Definitivamente cualquier formación es buena, como dije anteriormente, no tengas miedo a capacitarte en lo que sea. Hasta el día de hoy me estoy capacitando yo en varios temas que nunca los pensé hacer. Siempre ese bagaje de conocimientos te ayudará. Si tu pregunta es de que el CEO debe parecerse más a un CFO, yo creo que no. Lo que tienes que tener es buenos conocimientos financieros, desde luego. En la empresa que yo trabajaba, esta multinacional alemana, tenía dos especialidades, llamemos así, muy fuertes en la alta dirección, el CEO y el CFO, y los dos trabajaban muy de la mano. Y era importante que el CFO tenga conocimientos operativos para entender, hablar el mismo idioma, y el CEO tenga conocimientos financieros bastante buenos, diría yo, para poder también hablar el mismo idioma de la organización. Pero definitivamente sería una gran ventaja tener un CEO con una fuerte formación como financiero. Eso sí, formación, no que un CEO se convierta en un CFO. Ojo. Ok, vamos con la última pregunta por temas de tiempo. A ver, vamos a ver, porque aún quedan varias preguntas pendientes, sino que... De todos modos, Galo, a las personas que no logremos contestar las preguntas, ustedes tienen aquí mi email, que pueden enviarme sus preguntas, me pueden seguir en esas redes sociales, yo con mucho gusto voy a contestarlas y Claro. estoy siempre, siempre abierto para mantener una charla y a ustedes, quienes quieran tener algún tipo de consejo o que mi experiencia les pueda ayudar, con mucho gusto contáctenme, que estaré ahí para servirlos. Así que ahí tienen. Sí, claro que sí, señor Chávez. Igual yo le voy a proporcionar todas las preguntas que estén pendientes para que con los correos de las personas que lo han hecho, para que en el caso que puedan, les den una contestación personal directamente. Y esta es la última pregunta que podría ser interesante. ¿Cuáles son los desafíos más importantes luego de su cambio de CEO de una multinacional a su proyecto personal? ¿Qué consejos tiene para los que estamos en esa realidad? Linda pregunta, me encanta. La primera es, no tengan miedo, porque lo primero que pasa cuando uno sale de una multinacional y comienza a ponerse su propio negocio, le invade el pánico por unas semanas. Pero cuando tú tienes esa fuerza, esa energía, cuando tú sabes que eres capaz, porque imagínense lo que es haber trabajado 30 años en el mundo corporativo, 15 como CEO. Si tuviste éxito relativamente, llamemos así, o algunas personas lo ven así, de haber llegado a una posición como esas, de haber crecido, ¿cómo no vas a poder manejar tu propia organización? Pues eres tu propio asesor, tienes la experiencia lograda en tantos años, por lo tanto no tengan miedo. El primer paso para llegar a China es dar el primer paso. Digamos, para llegar a China hay que dar el primer paso, da el primer paso. No tengas miedo, pon tu empresa, rodéate de la mejor gente posible, gente de confianza, gente preparada, y comienza a ser el creador de tu propia Google, de tu propia Amazon. No sé si lo logre, no sé si lo logres. Quizás sí, quizás no, pero nadie me va a quitar las ganas de haberlo intentado. Y si en 5 o 10 años logro tener una empresa que la soñé en mi cabeza, pero ahora es mía, pues ese será el resultado y ese será el premio que tendrás. Así que no lo dudes, lánzate, lánzate sin ningún temor.
Claro que sí. Muy buena recomendación. Hay que arriesgarse a nuevos retos, me supongo. Y así que nos quedamos con eso. Muchas gracias, señor Chávez, por su tiempo, por brindarnos de estas claves para esas personas que se están encaminando en nuevos retos. Igual agradecer a todas las personas que se han conectado y que se han quedado hasta este momento escuchando este webinar. Agradecemos su tiempo y que confíen en las actividades que como cámaras alemanas estamos realizando para toda la comunidad. Si es que tiene alguna Muchísimas otra palabra, bienvenido sea, gracias. señor Chávez. Yo quisiera despedirme de toda esa gente maravillosa que nos ha acompañado, de varios países. Saludos para todos ustedes y espero que estas experiencias que he compartido con ustedes y que seguimos compartiendo a través de los webinars gratuitos que es Betlan Ross como parte de nuestra responsabilidad de compartir con la sociedad, lo estamos haciendo mes a mes. Pero gracias a ustedes en toda América donde nos escuchan, al menos América del Sur, qué lindo. Mucha gente amiga, mucha gente conocida, muchos nuevos, muchos contactos de LinkedIn. Un abrazo para ustedes y nos esperamos a ver muy pronto. Gracias, Galo, por la colaboración de la cámara y nos estamos viendo muy pronto. Claro que sí. Saludos a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao con todos. Chao, chao.